Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte una vez más que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema importante que se titula Lecciones de la vida de David. Y pues durante esta semana que ya estamos muy avanzados, tenemos un tema muy importante, el cual se titula Los exaltados son humillados. Es un tema muy importante porque hemos estado viendo cómo pues Dios exaltó a David hasta cierto punto y ahora al desobedecer pues ha caído en estas situaciones. Pero vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo. El texto se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 13, y allí vamos a leer el verso 15 en la última parte. Leamos allí. El camino de los transgresores es duro. Bien. Entonces, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos guíe, nos pueda mostrar el camino que hemos de saber para este día. Bendíganos ahora, también denos sus buenos ángeles y bendiga a cada uno de los que están con nosotros a través de este estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con este estudio para el día de hoy y hoy vamos a hablar de si es necesario un arrepentimiento genuino. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra primera pregunta, que nos dice de esta manera. Describe cuán profundo fue el arrepentimiento de David a través del canto sagrado, qué llamado abierto nos hace a todos. Esto ¿es necesario un arrepentimiento genuino o no? ¿Qué pensamos? Una cosa. Y dos, ¿qué tan profundo se arrepintió David después de haber cometido estos actos? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, y allí vamos a leer los versos del 1 al 4, después el verso 7 y después los versos del 10 al verso 14. Y ahí leemos de esta manera. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura. Borra mis transgresiones, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia. Este salmo de David muestra el profundo arrepentimiento que él tenía. Lávame, crea un espíritu recto dentro de mí, líbrame de homicidios. Todas las cosas que él había hecho
las estaba narrando. Muchas veces nos daría pena, vergüenza decir las cosas que hemos hecho, pero David hizo una poesía de esto, hizo un canto que hoy día muchas personas repiten. El arrepentimiento de David mostraba hasta dónde había llegado mentalmente hablando y qué es lo que él deseaba ahora. Él en una parte de este salmo dice, pues que él quería tener otra vez el gozo de la salvación de Dios, porque lo había perdido. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Dones Espirituales, página 88 del volumen 4, nos dice así. David se arrepintió de su pecado en polvo y cenizas. Suplicó el perdón de Dios y no ocultó su arrepentimiento a los grandes hombres e incluso a los siervos de su reino. Esto es, hizo público realmente que él se había arrepentido y lo puso en una poesía. Pero veamos qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos. Compuso un salmo de penitencia, relatando su pecado y arrepentimiento, que sabía que sería cantado por generaciones. Deseaba que los demás se instruyeran con la triste historia de su vida. ¿Nos damos cuenta? Su acto, su rebelión contra Dios, las cosas que él cometió. Quería que los demás no cometieran el mismo error. Tal forma que lo hace en una poesía y ahora la gente lo podía cantar y lo cantaban. ¿Nos damos cuenta? Pero veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo ahora. Los cánticos que David compuso fueron cantados por todo Israel. Sabía que la confesión de su culpabilidad haría que sus pecados se notaran en otras generaciones. Presenta su caso, mostrando a quien confiaba, en quién confiaba y de quién esperaba el perdón. Muchas veces nosotros tenemos ese temor, pero David confiaba en Dios y le pedía perdón a Dios. No ocultó el mal, pero él quería que las demás generaciones que venían después de él pudieran recapacitar en esta situación y no caer en los mismos problemas que le estaba cayendo. Por eso compuso este salmo. Pero veamos qué más. Vamos a leer este párrafo ahora. David no se hizo la ilusión de que el pecado era algo con lo cual él no tenía nada que ver y que no le concernía. Muy bien. Entonces, no dijo, ¿sabe qué? Esto no tiene nada que ver conmigo, yo no hice nada mal. Él lo declaró, él dijo, líbrame de homicidios. Entonces, después de que Dios lo perdona, podía enseñar a los transgresores la ley de Dios. Veamos qué más nos dice el comentario bíblico. Leamos este siguiente párrafo. El comentario bíblico, tomo 3, página 1165, dice así. Cuando vio las profundidades del engaño en su corazón, se disgustó profundamente consigo mismo y oró para que Dios lo guardara mediante su poder de los pecados de la presunción y lo limpiara de errores secretos. ¿Nos damos cuenta? A veces nos encontramos en esa condición. A veces pensamos que estamos bien y pensamos que nuestro corazón es, ya sabemos todo lo que hay ahí, pero no. Dentro del corazón hay muchas cosas que aún no conocemos y David entendió esa parte. Entonces nosotros necesitamos un arrepentimiento profundo, de tal manera que podamos cantar ese mismo canto de David. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué debemos entender acerca del pecado? Ahora vamos a ir en la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué debemos aprender acerca del pecado? Grande, pequeño, a sabiendas, sin saber, en ignorancia, oculto, abierto. ¿Qué debemos aprender o qué debemos saber? Vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia nos muestra eso que debemos saber. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Ezequiel. Y allí vamos a leer el capítulo 33, el verso 12, 13 y 18. Leamos. Tú, hijo de Adán, di a los de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará si él desobedece, y la impiedad del impío no le será estorbo si se vuelve de su impiedad.
si el justo peca, no podrá vivir por su justicia anterior. Aunque yo diga al justo que de cierto vivirá, si él, confiado en su justicia, comete iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, por ello morirá. Entonces, no hay una cosa de que, oh, yo fui fiel en el pasado, ahora cometí una pequeña falta. Esa pequeña falta me vuelve injusto. Y toda la justicia del pasado ahora perdió el valor. Ahora toda la maldad que hacemos nos deja en una posición desfavorable. Hemos leído aquí el texto. No importa toda la otra justicia que hayamos hecho si caemos en un punto. ¿Nos damos cuenta? Ahora veamos por qué esto es así. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, en el verso número 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Nos damos cuenta? Así que entonces, cuando nosotros cometemos pecado, transgredimos la ley. Si transgredimos la ley, no podremos vivir, pues ya hemos leído lo que nos dice el libro de Ezequiel. Pero avancemos un poco más y veamos qué es lo que nos dice también el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo. Esto está en el comentario bíblico, el tomo 3, en la página 1165, y dice así: el pecado es pecado, ya sea que lo cometa el que ocupa un trono o el más humilde. Vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán, aunque sea demasiado tarde para que reciban perdón. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el pecado es pecado, no podemos llamarle de otra manera. No importa quién lo comete, si lo comete alguien que es muy encumbrado o alguien que no es muy encumbrado, al final es pecado. Pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. Manifiesta una tolerancia admirable, pero a la larga llamará a cuentas al transgresor de su ley. Entonces, Dios tiene paciencia con nosotros, más de lo que nosotros podemos imaginar. Pero, al final de cuentas, Dios va a llamarnos a cuentas. Tenemos que ajustar esas cuentas que no hemos dejado claras. Tenemos que responder por las acciones que hemos hecho. A veces nos llenamos de valor en hacer la maldad porque no ocurre nada. Pero finalmente Dios nos va a llamar a cuentas. Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos. El sincero Hijo de Dios no toma livianamente ninguno de los requerimientos divinos. Cada requerimiento de Dios tiene un peso y no es algo liviano, es algo serio. La transgresión a ello tiene consecuencias. Ya vimos lo que pasó con David. Se le perdonó, pero las consecuencias siguieron allí. Ahora vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado. Esto es, hermanos, si nosotros sabemos cuál es el pecado, no hay peor cosa que nosotros cerremos los ojos y digamos, yo no vi, no sé, no entendí, no sabía. Debemos de aplicar aquello que venimos aprendiendo a nuestras vidas. Debemos de estar claros en que el pecado es odioso para Dios y nos destruye. Así que este es el problema del pecado, en la transgresión de la ley. Pero nuestro estudio ha concluido ahora. Quiero invitarte a que tengamos una oración.
Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Agradecemos también porque en su infinita misericordia nos ayuda a entender estas cosas y queremos pedir que nos ayude para poder vivir según su voluntad. Entendemos la enormidad del pecado y queremos pedir que nos guarde de no caer en él, que nos ayude para que podamos mantenernos firmes del lado de la verdad y cumplir su voluntad. Bendiga a cada uno que esté en esta lucha, bendiga a cada uno que nos ha visto y escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar el día de mañana, pero por hoy, que Dios te bendiga.